A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos, con la conducción de Carolina Palacios y Javier Buendía. Ciudad Cívica. En este programa inaugural analizaremos la situación urbana de la ciudad. Para ello nos acompañan la vicealcaldesa de la ciudad y presidenta de la Comisión de Educación del Consejo Metropolitano de Quito, ingeniera Anabel Hermosa, el presidente del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar y ex rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza, y el presidente del Centro de Observación Ciudadana, Javier Buendía, director de este programa. Gracias, Carolina. Objetivamente, la posibilidad del inicio de este diálogo, de este debate ciudadano, tiene que determinar la posibilidad de concretar o no la conclusión de si Quito está en una crisis de carácter urbano. Como ustedes han escuchado en las cifras iniciales de la introducción, hay una línea problemática y nosotros en estos 36 meses de investigación e indagación sobre los asuntos de la ciudad hemos podido determinar un origen. Ese origen tiene que ver con el modelo de gestión por parte de la Alcaldía Metropolitana de Quito. ¿Qué es el modelo de gestión? Es la hoja de ruta, es la concretización del plan de gobierno que se presentó como plan de campaña. Y a ello obedece la posibilidad de que en este momento no tengamos, en materia concreta, clara y específica en la ciudad, servicios de calidad, ordenamiento territorial y, por supuesto, los niveles de gobernabilidad y convivencia que se necesitan. Reitero la bienvenida a la vicealcaldesa Anabel Hermosa y al doctor César Montaño, ex rector de la Universidad Central, con quienes iniciaremos este diálogo en función de esta premisa. ¿Está Quito en crisis inminente en carácter urbano? Vicealcaldesa, bienvenida. Muchísimas gracias, Javier, a César, un saludo cordial. Primero felicitar este espacio. Yo creo que estos espacios de debate y reflexión sobre qué es lo que está pasando en nuestra ciudad son realmente importantes para que la ciudadanía también pueda hacer esta reflexión colectiva. Y tú bien lo has dicho, Javier, qué es lo que está pasando con la planificación urbana en nuestra ciudad, y esto obedece justamente a ello, a que hasta ahora no se ha consolidado por parte de la administración municipal un proyecto integral de ciudad, es decir, donde defina una visión hacia el Quito, qué es lo que queremos de Quito, cómo es la ciudad que estamos soñando. Y esto pasa por algunos factores, pero es esa visión integral la que realmente no la hemos visto, la hemos exigido desde el Consejo Metropolitano, es decir, una planificación que integren a todos los componentes, tanto de desarrollo urbano y no solamente urbano, del desarrollo integral urbano y rural. Recordemos que Quito tiene 65 parroquias, 32 urbanas y 33 rurales, pero trabajar en un plan, un proyecto integral de ciudad donde lógicamente hay componentes importantes como la movilidad, los servicios básicos de calidad, a pesar de que nuestra ciudad en tema de servicios básicos es altamente competitiva, ¿no es cierto? Tenemos 95% de servicios en agua potable, el 90% en alcantarillado, el 99% en luz eléctrica, pero hay temas importantes y relevantes que deben ser considerados en la planificación urbana. El tema de la movilidad es otro de los temas fundamentales que vuelven competitiva y productiva nuestra ciudad. Sin embargo, no se ha logrado consolidar un proyecto, esto digo, integral de ciudad, que realmente compacte todos estos elementos y podamos tener una ciudad competitiva, con un gran nivel de conectividad, con servicios de calidad y sobre todo para garantizar el bienestar de los ciudadanos, que esa es nuestra labor. Efectivamente,
Parece ser que las palabras claves son proyecto integral de ciudad, desde la visión de la universidad, desde el academicismo que tiene además una virtud, es menos apasionada a la hora de los análisis. ¿Cuál sería la visión, doctor Montaño, respecto del estado de situación de Quito? Gracias, Javier. Buenos días, Anabel. Un gusto estar con ustedes en este espacio que se inicia el día de hoy. Absolutamente necesario, además, empezar a conversar mucho más sobre la ciudad en diferentes espacios donde se puede interactuar, aportando con varias perspectivas. Bueno, mi desenvolvimiento es en la vida académica, en la Universidad Andina concretamente. La visión actual de la ciudad, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, requiere tomar en cuenta cada vez más aristas, más elementos para tener precisamente un enfoque, como acá se citaba, integral. Me parece que el hecho de que las grandes ciudades, y Quito no es cualquier ciudad, Quito es una ciudad capital, y por lo tanto a lo mejor merece incluso ir pensando ya en una especie de institucionalidad mucho más especial para un régimen de capital y una normativa como capital de la República, exige tomar en cuenta el hecho de que las complicaciones cada día van dándose en mayor medida, el hecho también de que es un centro de migración nacional e inclusive a lo mejor internacional, el hecho de que tenemos un centro histórico muy importante, otro elemento fundamental, el crecimiento de la población. Todo esto, por citar muy rápidamente 3 o 4 elementos, presionan respecto a la necesidad de repensar la institucionalidad, repensar las políticas públicas, repensar el marco normativo para desenvolvernos como sociedad y con las autoridades en la capital, y el hecho de que además hay que profundizar una línea muy importante que es muy destacada a nivel internacional, esta que demanda mayor rol de los ciudadanos. Es decir, la sociedad debe tener mayores espacios de participación en varios niveles, de tal manera que no solo pueda aportar directamente, por ejemplo, en el debate sobre las grandes problemáticas, en la definición de líneas de política, en la definición y acuerdo con las autoridades en materia de proyectos, obras, mejoramiento de servicios, etcétera, sino adicionalmente en la perspectiva de participar directamente en su ejecución, no solo en la definición, sino en la ejecución y luego pues en el seguimiento, en el control, en la fiscalización. Otro de los grandes elementos para añadir a esta conversación es la exigencia de transparencia en todos los niveles de gobierno. Me parece a mí que ese es un tema muy sensible. Estamos viendo justamente en la actualidad noticias muy preocupantes para los ciudadanos en términos de poca transparencia o de a lo mejor manejos corruptos de la cosa pública. Yo quiero recordar el hecho de que las autoridades se deben a los ciudadanos, de que las autoridades tienen la posibilidad de ejercer su poder en diferentes instancias, en diferentes momentos históricos de la sociedad, del país, de la ciudad, pero lo hacen utilizando recursos públicos, recursos que los ciudadanos aportamos a través del pago de nuestros impuestos. Me parece que esta es otra arista a propósito que hay que conversar, ¿no? El uso de los recursos públicos y su direccionamiento a determinados fines que sean siempre justificados, no en la perspectiva de orden político, partidista, clientelar, sino en la perspectiva de mejoramiento de la calidad de vida. Me parece que así voy tocando otro de los elementos, ¿no? El norte debería ser, en todas las administraciones locales, mejorar la calidad de vida de los vecinos. Me parece a mí que en esa perspectiva, además, hay que abrir cada vez más espacios de diálogo, de conexión, de coordinación con otros niveles de gobierno, a nivel vertical y a nivel horizontal, bueno, viendo experiencias de otros países, de otras ciudades que ya están un poco más adelante en esa organización. Y finalmente el tema del cuidado de la naturaleza y el ambiente. Me parece que ese es otro gran elemento que no puede dejarse por fuera de este debate. Hay que pensar en una ciudad no solamente amigable, que tenga condiciones para el desarrollo de diversas actividades, del desarrollo profesional también, etcétera, sino una ciudad que nos permita vivir cada vez mejor y más sanos. En esa perspectiva, me parece que se han dado pasos en Quito, no es que nada se ha hecho en Quito, o sea, me parece a mí que hay un camino ya recorrido, pero hay que profundizar, hay que ajustar, hay que replantear y abrir nuevos ámbitos de gestión.
Tal vez no lo suficiente, pero en ese orden, en la lógica de la recuperación de la capitalidad, sobre todo, que es un tema sinérgico y medular, creo que además el doctor Montaño acaba de tocar dos temas sensibles y la pica en Flandes. El uno es el tema de la transparencia, que en el caso del Distrito Metropolitano de Quito llegamos hasta la exageración de que no solamente se deniegan información a los ciudadanos, sino incluido al propio Consejo Metropolitano a lo largo de estos más de 36 meses de gestión. Pero si bien es cierto, Anabel, que hay una lógica de amplia cobertura respecto de varios indicadores de provisión de servicios, nosotros desde el año anterior como organización de sociedad civil hemos venido levantando lo que hemos denominado el índice de crecimiento sostenible. Estamos actualizando cifras respecto de lo que fue la presentación 2016 y ya tenemos una primera relacionada con el tema de la disminución en las condiciones de vida per cápita, es decir, por habitante en la ciudad. Y la cifra acumulada entre mayo de 2014 y octubre del año y agosto del año 2017 ya alcanzarían los 4.100 millones de dólares, que es nada menos y nada más el tema del detrimento en la capacidad de que, lo que citaba el doctor Montaño, la gente haya mejorado el tema de su calidad de vida en el orden de lo que parametriza tanto el índice de prosperidad de ciudades de Naciones Unidas como el propio plan nacional de planificación, que se le denominó en su momento del buen vivir y que hace poco ha sido renovado. ¿Qué decir al respecto? Así es, Javier. Yo creo que hay que contextualizar también en lo que significa la planificación a nivel nacional. El Plan Nacional del Buen Vivir nos da unas líneas, unas guías orientadoras de lo que debemos desarrollar, pero somos los gobiernos autónomos descentralizados los que tenemos la competencia de la planificación, la regulación, la evaluación, el seguimiento y sobre todo lo que había dicho César, de promover la participación ciudadana para el control social. Justamente ahora, lamentablemente, y eso hay que decirlo, hemos visto cómo personas fuera de principios, seguramente aprovechándose de sus condiciones, han hecho muy mal uso de los recursos públicos y tenemos graves actos de corrupción, los cuales tienen que ser tomados en cuenta para que estas personas que han cometido un delito realmente sean juzgadas, y no solamente por la justicia, sean juzgadas por los ciudadanos. Es decir, la transparencia es un tema de todos, es una responsabilidad de todos a los que tenemos que estar atentos, pero tú bien lo decías, Javier, realmente hay indicadores preocupantes en nuestra ciudad. Hablábamos de un desarrollo sostenible, fuimos sede justamente hace un año del Hábitat 3, donde se planteó una agenda urbana para todas las ciudades del mundo, con algunos indicadores que realmente son preocupantes en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra ciudad? Hablábamos también sobre el tema de ser una ciudad con un desarrollo sostenible y amigable al medio ambiente, pero es preocupante en el tema del medio ambiente cuando hace más de 20 años, cuando implementamos la primera ruta del trolebús, ¿no es cierto? Y éramos pioneros a nivel latinoamericano de tener un sistema de transporte eléctrico que cuidaba el medio ambiente, ágil, realmente asequible a los ciudadanos. Cuando vemos que en esta administración, por esta falta de visión, de planificación, de tener una orientación clara hacia dónde tiene que ir la ciudad, se compran 40 buses articulados y 80 biarticulados a diésel, reemplazando un sistema eléctrico cuando la mayoría de ciudades en el mundo están yendo hacia un cambio, ¿no es cierto?, de utilización de equipo rodante a electricidad. Entonces realmente es preocupante ver cómo la falta de definición en la política pública, en cuidado del medio ambiente, en participación ciudadana. Ahora estamos viendo que se convoca una asamblea ciudadana, ¿no es cierto?, en cumplimiento del COTAD, que es hasta el 31 de octubre, y desde el Consejo Metropolitano nos preocupamos porque si esto es una competencia del Ejecutivo, ¿por qué no se realizó esto durante el año 2014, 2015, 2016? Y al apuro quieren establecer una asamblea ciudadana para el 2017, cuando por la propia información de las administraciones zonales evidenciamos que no se ha invitado más allá del 38% de los barrios en la capital. Yo creo que eso configura a que no se está viendo a la ciudad
como un ente integral donde tenemos que ver todas estas aristas, todos estos componentes para justamente precautelar el servicio y el bienestar de nuestros ciudadanos en una convivencia armónica donde todo confluye. Es decir, si no hay una visión de qué es lo que queremos desarrollar en la ciudad, nos convertimos realmente en bomberos de la ciudad con unas planificaciones realmente mediatistas que no conllevan a decir esto queremos de nuestra ciudad. Es decir, si no existe esta macro planificación orientada con un plan del buen vivir, están claramente destinadas las líneas, realmente más allá vamos a estar únicamente cubriendo problemas mediatos, es decir, de corto plazo, y no trabajamos en lo que realmente la ciudad necesita, un plan moderno, eficiente, de movilidad, donde el sistema de recaudo, por ejemplo, sistema de recaudo, sistema de ayuda a la explotación, el sistema de información al usuario, con una modernización donde tengamos la capacidad los quiteños y quiteñas con un boleto único de utilizar el metro de Quito, los corredores de transporte, los alimentadores del sistema convencional, yendo al sistema, justamente el sistema eléctrico para el cuidado del medio ambiente, con un hábitat digno. El tema de la planificación, por ejemplo, del hábitat, de la dotación de vivienda, ha sido nulo en esta administración, cuando tenemos datos que más del 35-38% de los ciudadanos de Quito no tienen vivienda propia, cuando se debería impulsar grandes programas de vivienda de interés social. Se lo ha hecho por parte del gobierno nacional, pero esa es una competencia de los gobiernos autónomos descentralizados también. Y no solamente eso, Javier, sino ver cómo está creciendo la ciudad. Es decir, si estamos pensando en una ciudad donde tenemos que densificar, concentrar para aprovechar de todos los recursos necesarios y que sea policéntrica, ¿no es cierto? Si los datos generales nos están diciendo hay un 2.2% de crecimiento de la población, pero tenemos zonas como Quitumbe, como Carapungo, Calderón, que están creciendo al 5.5%, hay que darles un tratamiento especial, es decir, el tema de la macrocentralidad, ¿no es cierto? Tenemos estas grandes centralidades en nuestra ciudad a las que hay que dotarles de todos los servicios básicos, en educación, en salud, en los propios servicios que da la administración municipal, realmente que podamos tener un territorio competitivo. Bien, también lo decíamos, Quito no solamente tiene que manejarse con una planificación urbana, es una capital región. Es más, tenemos yo creo que un posicionamiento importante a nivel de la región, a nivel mundial, tenemos un patrimonio importante en el centro histórico, ¿no es cierto?, que requiere también de un tratamiento especial. Y es lamentable, por ejemplo, Javier, en el centro histórico, que siempre lo hemos considerado como nuestro más grande tesoro, se ha dejado de invertir en el centro histórico. Antes manteníamos niveles de inversión de 70 millones, más o menos 50 millones de dólares. Lamentablemente hoy se invierte en el centro histórico menos de 21 millones de dólares, cuando es una centralidad que tiene que ser cuidada, protegida, es nuestra cara al mundo. Si los quiteños nos sentimos orgullosos del centro histórico, mucho más también todos los ecuatorianos. Sin embargo, se van dejando de lado esta planificación que tiene que potenciar estas centralidades. Tenemos los valles, por ejemplo, ahora con un crecimiento también importante, y tenemos que establecer claramente las redes de comunicación, las redes de transporte. Ahora con el tema tecnológico tenemos que, como Quito, ponernos nuevos retos, nuevas ambiciones de potenciar a nuestra ciudad, pero lamentablemente cuando no se sigue con una planificación, no hay un proyecto integral de ciudad, tenemos estos graves errores que se cometen, ¿no es cierto? Proyectos aislados, como el caso del Quito Cable, por ejemplo, el Quito Cable, el puente Guayasamín, que pueden ser una solución, pero no están soluciones parche, les digo yo, porque realmente no obedecen a una planificación integral y realmente son proyectos muy costosos para la ciudad, cuando deberíamos seguir una planificación acorde justamente a garantizar que la gente se sienta bien, se sienta feliz, y el bienestar sobre todo, y volver a nuestra ciudad realmente competitiva, productiva. Pero estamos viendo que las políticas, al menos de la presente administración, lo que están haciendo es atender proyectos puntuales que a nada nos va a llevar. Esa radiografía
sin duda establece un problema clarísimo respecto de que la ciudad en su conjunto pueda determinar o no si vive un estado de crisis en el orden urbano. Pero es importante también el salto de calidad, aquello de que veamos el tema de la posibilidad de regeneración, de recomposición desde el tejido social de Quito. Y en ese entorno, en la primera intervención, el doctor César Montaño había ya establecido como 4 puntos básicos que podrían justamente dar concatenación con esa integralidad que señala Anabel. Y en ese caso, entonces, ¿cuál es la hoja de ruta de la cual debería partirse para iniciar ese salto de calidad? Gracias, Javier. Bueno, Anabel ha explicado de manera amplia un panorama que tiene mucho que ver con la realidad actual de la capital, ¿no? A mí me parece que hay elementos de fondo que todavía tienen que ser considerados, replanteados a lo mejor. Me acordaba de un tema que es central en esa perspectiva. A mí me parece que Quito ha perdido la gran oportunidad de tener, por ejemplo, el estatuto autonómico. A partir de la Constitución de 2008, además, frente a claros mandatos de la Constitución, me parece a mí que se desperdició una gran oportunidad. El estatuto autonómico hubiese potenciado mucho más la institucionalidad de la administración pública capitalina, hubiese ayudado para aterrizar muchas de las líneas que están previstas ya en la Constitución y que son muy fuertes en la perspectiva de, por ejemplo, la participación de la sociedad, de la organización de la sociedad, de la posibilidad de que desde la municipalidad se pueda incidir muy positivamente, por ejemplo, para lograr desarrollo económico, para mejorar en varios campos, tema movilidad, medio ambiente, que se ha dicho acá, los servicios públicos domiciliarios, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los puntos que hay que retomarlo. Me parece que no se debe perder del todo esa posibilidad, porque se puede todavía trabajar en esa vía. El segundo elemento, yo creo, y esto me parece a mí que pasa no solo a nivel local, sino a nivel nacional también, el hecho de que a lo mejor estamos intentando con la misma institucionalidad funcionar respecto a nuevos códigos de la realidad, nuevas exigencias y mandatos desde la normativa nacional, constitucional, el COTAD como una ley general y luego las ordenanzas metropolitanas y las demás. Seguimos intentando con el mismo instrumento. Ese es un tema que a mí siempre me ha preocupado. Repensamos la manera de actuar de la autoridad frente a los ciudadanos y el rol que pueden ejecutar estos últimos, pero con el mismo instrumento, es decir, sin replantear la institucionalidad pública. A mí me parece que en esa perspectiva hay que trabajar también. Otro tema que citaba Anabel también, planificación. Yo tengo varios elementos críticos en torno al tema planificación. La Constitución ordena que los municipios tienen la autonomía para planificar. Se dice en articulación con la planificación nacional. Entonces, a mí me parece que ahí hay un espacio también en el cual es posible incidir desde la perspectiva ciudadana, porque los ciudadanos somos los que vivimos el día a día de la ciudad, los que andamos preocupados por el tiempo que nos toma llegar a un determinado sitio, los que tenemos que desenvolvernos cuidando nuestra propia seguridad en muchas ocasiones en barrios del norte, del centro, del sur, donde estemos en el distrito metropolitano, los que tenemos que hacer los trámites en una administración zonal, ¿no? Por eso vuelvo al segundo punto. A lo mejor hay que repensar el instrumento, con qué lo estamos haciendo. Y para repensar, me parece que los ciudadanos tenemos muchísimos elementos que aportar. Quienes están en el andarivel de la autoridad pública, quienes han sido elegidos por los ciudadanos, conocen la realidad, pero siempre he pensado que conocen parte de la realidad. Además de que el día a día de la gestión local, tuve la oportunidad de hacerlo por unos años, hace un tiempo, la gestión local es absolutamente absorbente, es decir, uno tiene que estar con un pie dentro de la municipalidad, con otro pie tratando de estar con la gente, conocer la realidad social y de alguna manera también tener que
rendir cuentas en diferentes espacios, en el propio Consejo Metropolitano, interactuar con autoridades locales y departamentales, municipales. Es decir, tiene que multiplicarse la autoridad local. Y no es factible hacerlo si no tenemos una reacción desde la sociedad. Yo creo que las mejores prácticas a nivel internacional llevan a enfocar esa necesidad y a pensar mecanismos para hacerla viable. Las personas deberíamos tener mayor espacio de contribución para que las políticas que luego se aplican y que aterrizan en normativa, en gestión administrativa, puedan beneficiarnos. Yo creo que hay proyectos tan interesantes como este de Ciudad Cívica a nivel internacional, en el marco de debates mundiales que se están dando. Quito no puede quedarse rezagada en esa perspectiva. Tenemos que cambiar muchas lógicas, tenemos que cambiar la manera de hacer muchas cuestiones que a lo mejor se están haciendo desde hace rato y que la actual administración no se ha fijado concretamente para cambiarlas y mejorarlas, porque a lo mejor la mirada es unilateral. Yo creo en esa perspectiva que las organizaciones sociales también deben tener un espacio cada vez más importante para actuar, para ser escuchadas, para colaborar, para acompañar procesos. Un avance en esa perspectiva y una gran práctica a nivel internacional, por ejemplo, es esta que abre la posibilidad de que las personas puedan contribuir efectivamente, inclusive para efectos de generación de empleo, por ejemplo, de trabajo, en la realización de obras en cogestión con la autoridad local, con la autoridad municipal. Por suerte, yo creo que ese es un punto importante, la gestión que está haciendo Anabel, otros concejales y concejalas y autoridades municipales, han mantenido, digamos, un nivel y un mejoramiento, por ejemplo, en esto de la atención de necesidades a nivel domiciliario, ¿no? En Quito hay mucha obra que no se ve, el tema de alcantarillado, por ejemplo. Hay mucha obra que llega y que tiene un carácter social que nos permite vivir mejor, como el servicio de agua potable también. Pero me parece que eso que a ratos no se ve, podría, digamos, estar concentrando solo una parte de la gestión. Hay que multiplicarse en varios niveles. Hay una gestión multinivel que tiene que ser ya desarrollada. O sea, tenemos que aprendernos a movernos en varias perspectivas, en varios niveles, respecto a varios frentes, de tal manera que la visión de ciudad y de gestión sea realmente integral. Veamos qué hacen en otras partes, asesorémonos también de técnicos y de gente que ya ha recorrido un camino en ese sentido. Yo me acuerdo, y con esto cierro esta parte, hay una práctica espectacular, por ejemplo, en un municipio colombiano, en Medellín, el municipio de Envigado, que vale la pena mirarlo, por citar algo muy cercano, muy cercano en la perspectiva de que además tiene elementos que condicen con nuestra naturaleza, con nuestra realidad. Entonces hay que tratar de dar ese pasito más allá, acercarnos a otras municipalidades. Me parece que esa es otra gran vía que hay que empezar a recorrerla. La visión desde la academia, la visión desde la autoridad pública. Ciudad Cívica intenta abrir esta línea que debe construir la posibilidad de ese salto de calidad sin descuidar el tema de la interpelación cívica que hemos desarrollado por más de 40 meses y que en esta misma mesa, el día de hoy, se ha citado nuevamente los causales que podrían dar lugar a lo que el 9 de febrero nosotros le planteamos a la ciudad: la destitución del cargo de un alcalde por haber incumplido con la normativa vigente respecto especialmente de la participación ciudadana. Notar que efectivamente aquí no se trata de un espacio formal de entrevistas, sino que efectivamente hay un diálogo que busca sobre todo establecer con toda claridad matrices de opinión pública que semana a semana le permita definir a la ciudadanía, porque todos somos ciudadanos, cuál es la hoja de ruta para la recuperación de la ciudad. Aquí les esperamos en la próxima emisión. Este ha sido el tema inaugural de Ciudad Cívica en televisión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos, con la conducción de Carolina Palacios y Javier Buendía. Ciudad Cívica.